Pastores, seminaristas y santos que están participando en el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades, les damos la más sincera bienvenida. Soy el moderador Kim Gyu-sang. La última vez aprendimos el verdadero significado del novio, novia, viuda y huérfano figurativos a través del instructor de la tribu de Bartolomé. La razón por la cual Shincheonji Iglesia de Jesús puede testificar el significado y la verdadera realidad de las parábolas es que ha llegado el tiempo prometido y todas las parábolas se han revelado claramente. Y existe el pastor prometido, quien estuvo al lado de Jesús y vio y oyó todo el secreto del reino de los cielos que estaban escondidos. Hoy espero que sea un tiempo de valiosa iluminación al confirmar el significado de la parábola y su realidad, que son las claves del secreto del reino. Entonces, ante todo, oremos con el mismo corazón. Padre Dios Santísimo, quien es lleno de amor, a quien le damos las gracias. Agradecemos de corazón la gracia que nos ha llevado hasta este día con la vida y la palabra. En especial en este tiempo, guíe a los hijos preciosos de la fe de Dios que vinieron al seminario en línea de Shincheonji para que se llenen de la palabra y la gracia. Hace 2000 años, Jesús estableció un nuevo pacto a través de su sangre y hoy es el tiempo en que se cumple este precioso nuevo pacto. En este tiempo precioso, para que los creyentes de este mundo que esperan el reino de los cielos, Jesús envió al mensajero de Jesús, el presidente de Shincheonji, y les hizo testificar de todo lo que ha visto y ha oído. Además, a través del presidente de la Asamblea General y los líderes de las 12 tribus, se testificaron las profecías y el cumplimiento del Apocalipsis del nuevo pacto de Dios, y se firmaron memorandos de entendimiento con los pastores de cada país. Ahora, los instructores del centro que han aprendido del pastor prometido y los 12 líderes de la tribu están testificando claramente sobre las parábolas del misterio del cielo y sus realidades. Un creyente precioso que anhela el reino de los cielos, por favor, ayude a que pueda entender todas las palabras que usted nos está dando. En especial, oro para que tanto el que predica la palabra y los que reciben en este tiempo de hoy sean guiados para entender la palabra de Dios y ser uno por la gracia, creyendo en que nos guiará desde el comienzo hasta el final del seminario de hoy con gran crecimiento en nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien expió nuestros pecados. Amén. Ahora es el tiempo de testificar de las parábolas y sus realidades. Hoy se testificará sobre las palabras de la lección 20, la guerra figurativa entre Jerusalén y Babilonia. Espero que sea un tiempo para abrir su corazón grandemente y obtenga un precioso entendimiento cuando escuche la palabra. Hoy tendremos al instructor Kim Simon de la tribu de Mateo que entregará el mensaje. Saludos a todos los pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que anhelan el reino de los cielos. Es un placer conocerlos. Soy Kim Simon, instructor del centro que aprendió la palabra revelada del líder de la tribu de Mateo de las 12 tribus de Shincheonji. El líder de nuestra tribu fue instruido por el presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Le agradecemos por asistir al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades. La palabra de la Biblia es un mapa del reino de los cielos en el que está registrado el camino al cielo. Aunque somos de diferentes razas, países y denominaciones, somos creyentes que anhelamos el reino de los cielos a través de la misma palabra de Dios.
Espero que este tiempo sea un tiempo precioso para derribar los muros de denominaciones y comprender las parábolas del misterio del cielo y sus realidades para cumplir nuestras esperanzas. Entonces, compartamos la palabra de hoy. El título es Introductorio Lección 20, la guerra figurativa entre Jerusalén y Babilonia. ¿Cómo conocen de la guerra registrada en la Biblia? Las guerras en la Biblia no son solo guerras físicas de las que somos muy conscientes, sino también guerras espirituales figurativos. Estoy seguro de que los pastores son muy conscientes de esto. Sin embargo, le agradecería que escuchara lo que explicaré el día de hoy y lo puedan sellar en su corazón. En la Biblia, ha habido guerras con Jerusalén y Babilonia en la historia, y también guerras con Jerusalén y Babilonia espiritual figurativos. Primero, déjeme decir la respuesta a la parábola que aprenderemos el día de hoy. La guerra entre Jerusalén y Babilonia lo examinaremos en tres temas principales. La respuesta a Jerusalén figurativa es la denominación del pueblo elegido que pertenece a Dios, y la respuesta a Babilonia figurativa es la denominación gentil de demonios que pertenece a Satanás. La respuesta a la guerra figurativa entre estas dos denominaciones es una guerra espiritual de doctrinas. Ahora, comprobemos la respuesta de la parábola escudriñando juntos la Biblia. Permítanme explicar la respuesta a la parábola. Primero, Jerusalén figurativa es la denominación del pueblo elegido de Dios. Leamos el versículo de la parábola en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Lo ha leído bien? Las palabras de Lucas capítulo 21 son profecías de los 4 evangelios registrados sobre la segunda venida del Señor. En la segunda venida, cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrá que la destrucción está cerca y deberá huir a los montes. Hay tiempo en que las palabras de la profecía deben cumplirse. Entonces, ¿por qué se dijo esto de antemano? Fue dicho de antemano para que todos pudieran huir a los montes cuando se cumpliera esta palabra. Entonces, ¿es esto aplicable a aquellos que viven en Jerusalén físico? No es así. Jerusalén figurativo en el texto es una Jerusalén espiritual. Y nosotros que vivimos en el tiempo de la segunda venida, debemos claramente saber dónde es Jerusalén espiritual que es capturada y el monte a la cual debemos huir. Lo primero que debes saber es que los nombres de países, lugares y personas que aparecen en las profecías son palabras escritas en parábolas, tomando por prestado el trasfondo histórico. Para ver un ejemplo, si vemos en las palabras del Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, se habla de un lugar llamado la Gran Ciudad, donde fueron matados los 2 testigos de Jesús en el tiempo final, que comparado espiritualmente es como Sodoma, Egipto y Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Sodoma, Egipto y Gólgota están geográficamente distantes entre sí. ¿Cómo podría un lugar, la gran ciudad, ser Sodoma, Egipto y Gólgota? Desde un punto de vista espiritual, tomando por prestado un trasfondo histórico, se compara como Sodoma, que es corrupta y corrompida,
y como Egipto, donde Moisés y Aarón lucharon contra Faraón para sacar al pueblo de Dios, y como el lugar donde Jesús murió en la cruz sin tener pecado. Por lo tanto, es importante saber que los nombres de países y nombres de lugares que aparecen en las profecías tienen un significado espiritual. Y en el tiempo del cumplimiento de las profecías del Nuevo Testamento es importante entender la realidad. En cuanto a Jerusalén, hay Jerusalén física y Jerusalén espiritual. Si miramos a Jerusalén física, en la historia del Antiguo Testamento, Jerusalén fue la nación del pueblo escogido con la que Dios estuvo. La nación del pueblo escogido de Dios fue Jerusalén. En Jeremías capítulo 3, versículo 17 dice, en aquel tiempo Jerusalén será llamada trono de Jehová. Esto no se refiere a un simple nombre de un lugar, sino que significa que donde quiera que Dios esté, es Jerusalén. Por lo tanto, el reino de los cielos en el mundo espiritual también se compara con la santa ciudad Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. En los tiempos del Antiguo Testamento, Jerusalén físico con la que Dios estaba, apostató a Dios, se inclinó ante dioses ajenos y se rebeló, y Dios se apartó de ellos. En ese tiempo, en Jeremías capítulo 3, versículo 14, nos dice que tomará uno de cada ciudad y dos de cada familia, e introducirá a Sión y los educará con ciencia e inteligencia. Dios, que se fue de la Jerusalén física, reunió a su pueblo escogido y vino a ese lugar. El lugar donde Dios está es llamada Jerusalén. En las palabras de Zacarías capítulo 8, versículo 3, se dice que el lugar a donde Dios vuelve es Sión, Jerusalén, y que cuando Dios esté con él y se haga la palabra de verdad, Jerusalén se convertirá en una ciudad de la verdad. Por lo tanto, Jerusalén espiritual es el lugar donde Dios está, el lugar donde sale la palabra de la verdad. Jerusalén figurativa no es simplemente un nombre de un lugar físico, sino una denominación del pueblo escogido que pertenece a Dios. Ahora explicaré la respuesta a la parábola de Babilonia. Babilonia figurativa, en oposición a Jerusalén, se refiere a la denominación de gentiles de demonios que pertenece a Satanás. Leamos la parábola sobre Babilonia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo 17 vemos a una mujer, una gran ramera, sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y en su frente estaba escrito el nombre de Babilonia. Y se dice que es un misterio. ¡Qué bestia más extraña!, ¿no es así? Sin embargo, creo que ya comprenderá a través de este seminario que esta bestia no es una bestia física con apariencia extraña, sino una organización de enemigos de los destructores que pertenece a Satanás. Pero, ¿por qué está escrita la palabra Babilonia en la frente de la ramera? Estos son la denominación gentil de demonios que está con Satanás, la organización de destructores. Entonces, veamos el trasfondo de por qué se compara con Babilonia. La nación de Babilonia fue una nación gentil representativa que destruyó a Jerusalén, la nación del pueblo escogido en el tiempo del Antiguo Testamento. La nación de Israel, con la cual Dios estaba, según Primera de Reyes, capítulo 11, cuando el rey Salomón pecó, la tribu de Judá quedó entre las 12 tribus y las 11 tribus restantes se fueron a los gentiles. Debido a que Salomón apostató a Dios y adoró a dioses ajenos, la parte sur se dividió en el sur de Judá, centrada en la tribu de Judá y su capital Jerusalén,
y el norte, donde el resto de las tribus se reunieron como norte Israel. Después de esto, el norte de Israel fue destruido por la nación gentil asiria. Exceptuando la tribu de Judá, todos llegaron a pertenecer a los gentiles. Sin embargo, incluso el resto de Judá y Jerusalén finalmente fueron invadidos por los gentiles. Este contenido se explica bien en Isaías capítulo 1, así que si lo lee, podrá entenderlo muy bien. Como el pueblo escogido de Dios corrompió y apostató a Dios, como se declara en Primera de Reyes capítulo 11, Jerusalén en la historia fue destruida por Babilonia gentil de una manera terrible. Por otro lado, Isaías capítulo 1 es una visión sobre Judá y Jerusalén. Y según esta visión, la profecía del Antiguo Testamento, en Juan capítulo 8, en la primera venida de Jesús, Jesús viene del norte de Israel al sur de Judá y predicó la palabra. Además, Babilonia aparece en el Apocalipsis, una profecía sobre la segunda venida de Jesús. Y leamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El libro de Apocalipsis es una profecía de la segunda venida del Señor. No significa que Babilonia del pasado, que ya desapareció, reaparecerá, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios, Jerusalén, fue destruido en la historia, en el cumplimiento del Apocalipsis se dice que es la morada de los demonios que capturaron al pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, Babilonia figurativa en la Biblia toma por prestado el nombre del lugar físico en la historia para referirse a la denominación gentil de demonios que pertenece a Satanás. Para resumir, en el mundo espiritual hay dos reinos, el mundo de Dios y el mundo de Satanás. Ya que el espíritu obra usando la carne en esta tierra, también está el pueblo elegido con el que Dios está y los gentiles que están con Satanás. El reino y el pueblo del pueblo escogido de Dios se llaman Jerusalén, Israel, Judea y Sión. Y el reino gentil de los demonios que pertenece a Satanás se llama Babilonia, Egipto y Asiria. Ahora explicaré la guerra entre estos dos reinos. La guerra es una batalla entre dos naciones. La guerra figurativa en la Biblia se refiere a una batalla espiritual de doctrinas. Leamos la parábola en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El Evangelio de Mateo fue registrado por Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien vio y escuchó de Jesús hace unos 2000 años. Especialmente en Mateo capítulo 24, en el versículo 3, los discípulos de Jesús hacen preguntas a Jesús sobre la venida del Señor y el fin del siglo y sobre sus señales. Por lo tanto, es la palabra de profecía que Jesús da a conocer sobre las señales de la segunda venida y el fin del siglo. En el versículo 7, Jesús profetizó que como una señal de la segunda venida habría guerras entre nación contra nación y reino contra reino. ¿A qué se refiere nación contra nación? No se refiere a una nación física. A través del Apocalipsis que profetiza el tiempo de la segunda venida, como en Mateo capítulo 24, podemos conocer sobre esto. La guerra en Mateo capítulo 24 sucede en el mismo lugar que la guerra en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 hay una batalla entre el pueblo escogido de Dios y Babilonia, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esta guerra es una guerra entre Jerusalén, la denominación del pueblo escogido de Dios, y Babilonia, la denominación gentil de demonios.
Si decimos que esta guerra es una guerra física, hay algo en la que debemos pensar. ¿La guerra solo sucederá en el tiempo de la segunda venida? Entonces, antes de la segunda venida, ¿nunca hubo guerras en este mundo? Como bien sabemos, las guerras y los conflictos no han cesado en la historia de la humanidad. Entonces, si la guerra, la señal de la segunda venida, se interpreta como una guerra física, ¿cuándo será el estándar de este fin del siglo? Por lo tanto, la guerra física no puede considerarse como una señal de la segunda venida. ¿Qué piensan ustedes? Basándome en la Biblia, testificaré la respuesta a la guerra figurativa. En primer lugar, la guerra es la lucha de dos naciones. La guerra es pelear por un propósito debido a diferentes ideologías y pensamientos. Y el resultado es la victoria o la derrota, es decir, se divide en los vencedores y los derrotados. Quien vence en la guerra se quedará con todo y el que pierde lo perderá todo. En la historia del Antiguo Testamento hubo una guerra física entre Jerusalén y Babilonia. Esta guerra se peleó con armas físicas como arcos, espadas y lanzas. Debido a que Jerusalén fue derrotada en esta batalla, Babilonia los capturó y sirvieron como esclavos durante 70 años. De esta manera, aunque Jerusalén y Babilonia física pelearon una guerra física, Jerusalén y Babilonia espiritual pelean en una guerra espiritual, es decir, una batalla de doctrinas. Miremos Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12 y versículo 17 con respecto a la guerra espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como lo ha leído, esta guerra no es de carne y sangre. Y el objeto a pelear es contra los espíritus del mal. Por lo que puede ver claramente que es una guerra espiritual contra Satanás, el diablo. En versículo 17, el arma para la batalla es tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces comprenderá que el arma de la guerra espiritual no es el arma del mundo, sino la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, se dice que las armas de guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que el arma es la palabra de Dios. Hay dos naciones en el mundo espiritual y en esta tierra. También se divide en la denominación del pueblo escogido de Dios y la denominación de gentiles de Satanás. Tomando por prestado el trasfondo histórico, son comparados como Jerusalén y Babilonia, y hay guerra entre estas dos naciones. ¿Cómo se pelean en esta guerra? El verdadero pastor de Dios con la verdad. Y el falso pastor de Satanás con la mentira. Es una guerra espiritual de doctrinas. Entonces, espero que todos los que escuchen estas palabras usen esta espada del Espíritu Santo, la palabra de la verdad de Dios, como arma y venzan todos en la guerra contra Satanás. En la parábola de hoy, Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21, cuando el Señor vuelva, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ha dicho que huyan a los montes, ¿correcto? También en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 16, dijo que los que leen el libro de Daniel entiendan. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huyan
a los montes. Es decir, Jerusalén será llevada cautiva por Babilonia, el destructor. En Daniel capítulo 12, se dice que guarde estas palabras hasta el tiempo del fin, porque pelearán Jerusalén contra Babilonia en los últimos días. Entonces, veamos la realidad de esta guerra en la segunda venida. En el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, en la segunda venida del Señor, habrá dos rondas de guerras entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Déjeme explicar sobre la primera ronda de la guerra espiritual en la segunda venida. A través de las palabras de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, al igual que Juan el Bautista en la primera venida, cuando se cumplan las palabras del Apocalipsis, habrá 7 estrellas, 7 mensajeros que preparan el camino y el tabernáculo de los 7 candeleros de oro donde ellos obran. El tabernáculo de los 7 candeleros de oro, ¿dónde están las 7 estrellas? ¿Y dónde están las estrellas? Correcto, en el cielo. Por eso, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, se dice que este lugar es el tabernáculo, es decir, el cielo. El tabernáculo de los 7 candeleros de oro, donde están los 7 mensajeros en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, es la nación del pueblo escogido, Jerusalén, que no se refiere al Jerusalén físico en el Medio Oriente. Sin embargo, los 7 mensajeros del tabernáculo de los 7 candeleros de oro que estaban preparando el camino para el Señor abandonaron su primer amor con Jesús y apostataron el pacto con Dios, como lo dice en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y este tabernáculo del cielo, a causa de la apostasía, es destruido por la bestia de Babilonia del Apocalipsis. Miremos las palabras de Apocalipsis capítulo 13, versículos 6 al 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En las palabras de Apocalipsis capítulo 13, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sube del mar. Y esta es la bestia que hemos visto anteriormente. Esta bestia destruye al tabernáculo de los 7 candeleros de oro que apostató, y de esta manera, en la primera guerra del tiempo del Apocalipsis, el tabernáculo del pueblo elegido, donde estaban los 7 mensajeros, fueron derrotados, y la bestia de Babilonia, el destructor, salió victorioso. En este tiempo, el tabernáculo del pueblo escogido que apostató es la realidad de Jerusalén que es destruida, como se profetizó en Lucas capítulo 21, y la bestia de Babilonia, la realidad del ejército gentil que invadirá. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, el nombre escrito en la frente de la ramera que estaba sentada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos decía Babilonia. Esto se debe a que la ramera y la bestia son la organización de los destructores que destruirán a Jerusalén, el tabernáculo del pueblo escogido de Dios en la segunda venida. También en Apocalipsis capítulo 18 se dice que las naciones fueron destruidas por el vino de fornicación de Babilonia. Jerusalén espiritual que estaba con Dios, a causa de la apostasía, fue destruida por Babilonia espiritual, el reino de Satanás. Y todas las naciones fueron tomadas cautivas por Babilonia y cayeron bajo el control de Satanás. Y no debería terminar así. Así como Jesús venció la batalla con la palabra de la verdad en la primera venida y restauró la nueva Jerusalén, también en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis hay una obra de lucha y victoria contra Babilonia y la creación de la nueva Jerusalén que está con Dios. La segunda batalla de la guerra espiritual en la segunda venida se puede encontrar en Apocalipsis capítulo 12. Aparecen el vencedor y sus hermanos que han peleado y vencido contra el destructor, la bestia de Babilonia.
Al vencer la guerra contra Babilonia, el reino de los demonios que está con el dragón, restauran el reino de Dios y crean un reino eterno. Esta es la Jerusalén recreada. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, con la sangre del Cordero, es decir, la palabra de Jesús y la palabra de su testimonio, pelearon y vencieron hasta la muerte. Estos son verdaderos creyentes que dieron su vida por la obra de Dios. Y el reino de Dios, establecido a través de los victoriosos, es el templo del tabernáculo del testimonio en Apocalipsis 15. Este es el lugar donde Dios está en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis y es el nuevo reino de Dios donde todas las naciones vendrán a adorar. Y hay una guerra en la que los victoriosos de Apocalipsis 12 juzgarán a los apóstatas y los destructores. Los victoriosos de Apocalipsis 12 se convierten en las copas de la ira de Dios en Apocalipsis 15 y en Apocalipsis 16 derraman las copas sobre Babilonia y lucharon y vencieron contra los apóstatas y los destructores. En el cumplimiento del Apocalipsis, debemos encontrar al vencedor prometido en la Biblia y encontrar Jerusalén, creada y restaurada a través del vencedor. Miremos la realidad de la guerra en la segunda venida a través de una imagen. En la segunda venida aparecieron el tabernáculo de las 7 estrellas, los 7 candeleros de oro que Dios escogió para preparar el camino. Este es Jerusalén espiritual. Sin embargo, por su apostasía, Dios se va y entra la bestia de Babilonia, el destructor. De esta manera, en la primera guerra, Jerusalén, el mundo anterior que apostató, fue derrotado y Babilonia salió victoriosa. Y finalmente, el mensajero escogido por Jesús, que vio y oyó todo en la escena del evento, luchó contra el grupo de los destructores con la sangre del Cordero y la palabra de testimonio hasta la muerte. Esta es la segunda guerra en la segunda venida de Jesús. Así, la segunda batalla, la organización de Babilonia, la destructora, fue derrotada y el mensajero de Jesús que está con Dios y Jesús salió victorioso. ¿Dónde pertenezco yo? Tengo que pensar si pertenezco a Jerusalén, el mundo anterior que apostató, o a Babilonia, el reino de Satanás y a todas las naciones caídas, o la nueva Jerusalén, el nuevo reino de Dios, donde Dios está. ¿A dónde debemos huir cuando Jerusalén es sitiada y destruida por Babilonia? Debemos huir a los montes, ¿correcto? Es decir, el monte Sión, creado a través del vencedor, es la nueva Jerusalén, un lugar de salvación como el arca en el tiempo de Noé en la que tuvieron que entrar para ser salvos. Entonces, un creyente en el tiempo de la segunda venida, ¿a dónde debe ir después de conocer estas 3 organizaciones y la guerra? Así es. Necesitamos encontrar al vencedor y las 12 tribus del monte de Sión. Este es el lugar de salvación prometido en el Nuevo Testamento. El monte a donde debemos ir, el monte de Sión en Apocalipsis 14, las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 7, el templo del tabernáculo del testimonio en Apocalipsis 15, el nuevo cielo y la nueva tierra en Apocalipsis 21, donde vendrá la santa ciudad, la nueva Jerusalén del mundo espiritual. Las 12 tribus de Shincheonji dentro de todo el mundo es el único reino de Dios, Jerusalén, creado según la Biblia. Las 12 tribus del monte de Sión que está con Dios. Jesús, quien fue a preparar la morada en Juan capítulo 14, viene a este lugar. Y la santa ciudad, la nueva Jerusalén del mundo espiritual, también viene a las 12 tribus de Shincheonji, el monte de Sión, en esta tierra.
De esta manera, el reino vendrá y se cumplirá en la tierra como en el cielo. Deseo que en este lugar reciba la bendición prometida en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, de que ya no habrá más muerte, llanto, dolor ni clamor. Espero que podamos convertirnos en una familia que tenga esta palabra de esperanza en nuestros corazones, amemos unos a los otros y alcancemos el reino de los cielos y la vida eterna. La conclusión de la guerra figurativa entre Jerusalén y Babilonia. Jerusalén figurativa es la denominación del pueblo escogido de Dios y Babilonia figurativa es la denominación gentil de los demonios. La guerra espiritual es una guerra de doctrinas. En la segunda venida del Señor habrá dos rondas de guerras espirituales. Cuando suceda la guerra espiritual del Apocalipsis, debemos encontrar al vencedor prometido que ha vencido la guerra contra el grupo de Satanás y vencer la guerra contra Satanás para que podamos convertirnos en la nación del pueblo escogido de Dios. Estimados pastores, seminaristas y santos, ¿han escuchado bien la palabra de hoy? Espero haya sido un tiempo para entender el precioso secreto del reino de los cielos. La razón por la que testificamos claramente de esta parábola como Jesús prometió es porque la realidad de esta parábola ha sido revelada como lo ha escuchado el día de hoy. Oro para que reciba el testimonio de las parábolas y sus realidades para recibir las bendiciones del cielo. En la próxima lección, otro instructor de las 12 tribus de Shincheonji testificará muy claramente sobre el cielo, tierra, sol, luna y estrellas figurativas. Espero que asista a la próxima clase y reciba los secretos del cielo que Dios nos está abriendo. Ahora estamos en medio de la última batalla. Hagámonos uno en la verdad como el grupo de Dios y venzamos la guerra contra Satanás. Somos uno en Dios y en Jesús. We are one. Oremos. Padre Dios, a quien le damos las gracias y toda la gratitud, le agradecemos por revelarnos claramente el secreto del reino de los cielos y permitirnos conocerlo. Usted le ha concedido el secreto del reino de los cielos a muchos pastores, seminaristas y santos que vinieron a escuchar este mensaje. Por favor, ayúdeles a guardar la palabra en sus corazones y que puedan recibir las bendiciones del cielo. Incluso en circunstancias difíciles, estamos avanzando confiando en la palabra. Por favor, danos un corazón de entendimiento y guíanos para que todos podamos recibir las bendiciones que Dios nos da. Y todo esto lo oramos en el nombre amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos por escuchar atentamente. Dijo que el sol en el cielo se oscurece, la luna no da su luz y las estrellas caen del cielo. Después de esto, Jesús dijo que vendría y llamaría a los elegidos de todas partes. Si el planeta Tierra ha desaparecido, ¿dónde estarán los elegidos? Seamos todos hijos del reino de los cielos que entran en el cielo nuevo y la tierra nueva, y no al primer cielo y la primera tierra que terminan después de ser juzgados. Como pueden ver en el video, en la próxima sesión se realizará un seminario con el tema El cielo, tierra, sol, luna, estrellas figurativas. La hora es a las 10 de la mañana, la misma que hoy. Espero que pueda asistir la próxima vez y estar calificados para entrar en el reino de los cielos. El seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades, se está transmitiendo simultáneamente en 24 idiomas alrededor del mundo a través del canal oficial de YouTube de Shincheonji.
Además, a través del seminario sobre Apocalipsis, el testimonio de las profecías y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, que se llevó a cabo hasta diciembre, muchos pastores y denominaciones alrededor del mundo mostraron gran interés en la palabra. Además del mensaje que escuchó hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre la iglesia de Shincheonji y sus doctrinas, comuníquese con el número representante de cada tribu que se muestra en la pantalla y les guiaremos amablemente con detalle. Ahora cerraré todos los procedimientos del seminario en línea de Shincheonji ofreciendo la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias sinceramente a todos los que han participado.